a prepararnos para oírla, para ser edificados con ella. Y vamos a empezar el capítulo 8 del libro de los Romanos. Pero antes de que tomen sus lugares, de que se sienten muy cómodamente y estar muy atentos para oír la palabra de Dios, denle la bienvenida al que está a su lado. Díganle, seas bienvenido en esta tarde. Tenemos poder. Atención a la palabra de Dios. ¿Y cuánto tiempo nos irá a tomar acabar con este libro? No lo sé, pero lo que sí deseo es que ustedes, cada uno de ustedes, sean beneficiados con la palabra de Dios y que podamos aprender todos juntos cosas nuevas que nos den más sabiduría y más capacidad espiritual para poder seguir sirviendo a Jesús con todo nuestro corazón. Abra, su Biblia en el capítulo 8 del libro de los Romanos. Ayúdenos mucho para poder tener un buen orden y poder estar muy atentos a la Biblia, a la palabra de Dios. Si no hay necesidad de que se levante, no lo haga. Perdón. Vamos a iniciar el capítulo 8, que pudiéramos llamar a este capítulo o llamarlo la vida en el Espíritu, porque aquí es donde inicia una nueva etapa en la que el apóstol Pablo está escribiendo. El conflicto que vimos en el capítulo 7 entre la carne y la mente gobernada por la carne es una enseñanza muy importante en la que pudimos aprender cosas muy relevantes para el servicio a Dios. Y ahora en este capítulo 8 de Romanos encontramos que ahora el creyente encuentra la respuesta a lo que el apóstol habla en el capítulo anterior, en el capítulo 7. Y es una respuesta, al capítulo anterior, en una vida dominada y controlada ahora por el Espíritu Santo. En este capítulo que vamos a estudiar, se menciona 20 veces al Espíritu Santo, mientras que en el capítulo 7 solamente 3 veces, para que usted se dé cuenta que este capítulo lo vamos a subtitularlo acá entre nosotros nomás, no diga que yo estoy escribiendo la Biblia ni nada de eso. Lo vamos a llamar vida en el Espíritu, para poder nosotros visualizar el crecimiento y el desarrollo de la carta de los Romanos que nuestro hermano amado apóstol escribió. El capítulo 8 del libro de los Romanos es la información más completa, escuche usted, más detallada de la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana, en la vida de los creyentes, en la vida de los redimidos por la sangre de Jesús. Antes
perdón, de conocer a Cristo, éramos arrastrados, ustedes y yo, por los vicios, por la religión, por toda cosa que iba en contra de Dios, y no teníamos ningún poder sobre ello, nos arrastraba completamente. Y al ser redimidos por Cristo, lleva a cabo, cuando ya fuimos redimidos, dos obras muy importantes en nuestra vida. Y número uno es que quita el pecado de en medio de nosotros. Número uno, estas dos obras que Cristo hizo con nosotros, quitó el pecado de en medio, que no nos permitía este pecado acercarnos a Él, y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo derrumbó esa pared, esa barrera, y ahora yo sí puedo tener comunión con ese gran Dios y Salvador que es santo, glorioso, divino. Y no solamente puedo tener comunión con Él, sino que también puedo ser contagiado con su santidad, con su poder, con su gloria, con todo lo que Él es, porque nosotros cuando nos entregamos a Jesús, recibimos una naturaleza divina, capacitada para tener comunión con Dios, para poder tener acercamiento a Él a través del conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Número uno, decimos, Cristo quita el pecado de en medio de nosotros. Y número dos, escuche este porque este es muy importante y voy a darle mucho énfasis a este. Cristo rompe el poder del pecado dentro de nosotros. Escuche esto, es muy importante. Y yo sé que aquí vamos a aprender cosas muy valiosas y muy importantes. Decíamos que, número uno, primeramente Dios quita el pecado del medio de nosotros. Después, esta segunda obra que Cristo hace es que rompe el poder del pecado dentro de nosotros y no nos lo quita. No nos lo quita. Por eso es importante entender que solamente hay un rompimiento del pecado. No lo quita, no lo extirpa, no nos hace totalmente perfectos, nos hace seres humanos mezclados con una naturaleza divina, la cual, o pudiéramos decir, Dios la puso en nosotros para poder nosotros dominar, para poder nosotros romper con el poder del pecado que quiere enseñorearse de nosotros. Entonces nos hace seres humanos mezclados con su naturaleza divina. La culpa del pecado, o sea, la marca del pecado, la condenación, ya fue quitada de en medio de nosotros. Por eso comienza diciendo el capítulo 8, ahora sí, en este tiempo, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. No hay condenación para el que está en Cristo, sin embargo, no quitó de nosotros la presencia del pecado. Aquí es donde quiero que ustedes y yo aprendamos esto, porque es importantísimo, usted no debe de ignorar esto. El apóstol Juan, hablando de esto, dijo en 1 Juan 1:8, el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, y la verdad no está en nosotros. Si nosotros decimos que ya no tenemos pecado, estamos mintiendo delante de Dios. O sea que Jesús nos libró de la condenación, nos libró de la culpa del pecado, pero no extirpó el pecado de nosotros. No lo quitó, o sea, no lo deshizo de nosotros, porque ya hemos aprendido que es necesario que exista el pecado para poder nosotros pelear en contra de él en nuestras vidas. Y si Dios hubiera hecho una obra perfecta y completa en nosotros, entonces no hubiera necesidad de que Cristo nos estuviera asistiendo, ayudando,
todos los días de nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Juan, el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y no está la verdad de Dios en él, en su vida. Y aprendemos con esto que todos los días seguimos peleando la buena batalla. Nos damos cuenta de esto, que todos los días tenemos tentaciones. Aprendemos también de que estamos expuestos a los vicios, a las pasiones, a las inmundicias. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos perdonó, cuando nos salvó, borró toda culpa de nosotros, pero no extirpó el pecado de nosotros. Por alguna razón Dios lo dejó ahí para que nosotros siguiéramos peleando, para que siguiéramos hacia adelante. ¿Y qué es lo que pasa cuando muchos cristianos se dan cuenta de esto, de que todavía tienen las tendencias al pecado? Escuche esto, es muy importante, fíjese bien. Cuando muchos cristianos se dan cuenta de que siguen teniendo todas esas tendencias en su vida, y muchos se decepcionan porque dicen que no pueden alcanzar la perfección. Y muchos dicen, porque no somos perfectos, pues entonces, muchos dicen, comamos y bebamos que mañana nos moriremos. No somos perfectos, se decepcionan por eso, porque no pueden alcanzar la perfección. Cristo no nos permitió, ni nos prometió que alcanzaríamos la perfección mientras estuviéramos aquí en la tierra. Y aprenderemos en este capítulo a vivir una vida santa delante de Él. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación del griego katakrima. Es esta palabra condenación del griego. Y significa juicio o castigo eterno. No hay pues condenación. O sea, ya fue quitada, como pudiéramos decir, el katakrima de nosotros. Ya no hay juicio contra nosotros, ya no hay castigo contra nosotros, porque Cristo lo quitó. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el que no está en Cristo Jesús, si hoy muere o cuando muera al despertar de la eternidad, será juzgado para vivir eternamente separado de Dios, en el fuego que arde día y noche en el infierno. El que no está en Jesús, pero para el que está en Cristo, el castigo del juicio eterno ya fue quitado de la vida de aquel que se ha entregado a Jesús. Para el que está en Cristo Jesús ya tiene paz. Para el que está en Cristo Jesús ya está listo para irse con Él en cualquier momento. En cualquier momento, ya hasta tiene las maletas hechas y listas. Se está esperando el momento. Siempre vive agradecido con Dios. Siempre está velando, siempre está orando para mantenerse fuerte en la tentación y para que cuando Cristo venga no lo halle descuidado ni lo halle durmiendo, sino que lo halle haciendo así despierto, esperando el momento para encontrarse con Él. El cristiano ya sabe que alguien pagó por él. Sabe que alguien pagó por él por todo su pecado. Y el que está consciente de esto se da cuenta de que cuando Jesús vino a esta tierra, Él utilizó un cuerpo para poder llevar en ese cuerpo todas nuestras iniquidades, para llevar nuestras culpas, nuestro pecado, nuestro juicio. Todo se lo llevó Jesús en el cuerpo cuando murió por nosotros. Todo, absolutamente todo. El cristiano que entiende esto ya sabe, ya entiende que fue llevada la culpa del pecado, de la condenación y de la muerte en el cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué es lo que ha sucedido cuando ha creído en Él? Que su vida fue transformada y ahora dice Dios, desde ese momento, desde que nos entregamos a Él,
Dios nos dice, ya no tengo cargos contra ti, no hay juicio contra ti, porque estás en Cristo, porque estás envuelto en el ambiente de Dios, y Cristo vive en tu vida y lo honras, lo cuidas, proteges tu vida, le das el lugar al Señor que se merece en tu vida. Entonces es ahí donde nosotros estamos en Jesús, porque el castigo pleno fue pagado por Cristo. O sea, Él llevó el castigo que nosotros necesitábamos, o el castigo que deberíamos de llevar nosotros, lo llevó Jesús por nosotros. El castigo fue pagado por Cristo, y la justicia divina fue imputada al creyente. O sea, ninguno o ningún pecado revierte esta decisión que ya hizo con nosotros. Por eso es que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. O sea, las cosas viejas pasaron, algo nuevo está sucediendo en nuestras vidas. Algo nuevo, algo nuevo está pasando. Nos damos cuenta de la opresión del mundo, cómo nos oprime para que olvidemos esto, para que no creamos en Él, para que nos olvidemos de las promesas de Dios, para que no creamos en lo que Él nos dice. Ningún pecado revierte esta decisión divina, legal, hecha por Dios. Todo castigo fue pagado por Cristo. La justicia divina fue imputada al creyente. Ningún pecado, no hay nada en contra de nosotros, los que hemos creído en Cristo. Y se nos dice explícitamente quiénes están bajo este juicio, bajo esta condenación. Es decir, los que están en el pecado, es decir, todo cristiano verdadero. Los que no andan con su extraña o su manera pasada de vivir, que han cambiado las rutas de sus vidas, que han cambiado su estilo de vida, que han cambiado su forma de vivir, que están dispuestos a hacer cambios necesarios con tal de agradar a Cristo en sus vidas. Los que con su conducta, con sus actitudes, ya no son como eran en su vida pasada, han cambiado. Aquellos que aman más la santidad, ahí está el cambio. Aquellos que aman más la lectura de la Biblia, aquellos que aman mucho más la vida de oración, aquellos que aman las reuniones que hacemos cuando asistimos a la iglesia, que están asistiendo a los servicios, que disfrutan la alabanza, que disfrutan la adoración, que disfrutan todo el servicio a Dios. Eso quiere decir que el hombre antiguo está muriendo y está siendo toda nuestra vida renovada en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, Él está haciendo el cambio necesario para poder mantenernos, para poder sostenernos a Él. Aquí no es la pregunta ¿en qué crees tú? Porque siempre tenemos la tendencia. ¿Qué es lo que tú crees? O que si eres católico, o que si eres protestante, o que si eres mormón, o que si eres miembro de alguna iglesia, sino más bien sería la pregunta, ¿cómo andas? Porque hay ahorita evangélicos que se portan peor que hasta los católicos. ¿Cómo andas? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida? Esa sería la pregunta más importante. ¿En qué crees tú? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Qué está pasando? O sea, no hay otra forma de poder escapar de la condenación si no es a través del conocimiento y de la práctica de la palabra de Dios. No hay nada que nos salve si nosotros no tenemos en nuestra vida el nuevo nacimiento, si no hay una nueva especie en la que Dios esté obrando, en la que Dios esté trabajando, el que esté haciendo la obra en nuestras vidas. Los que tienen esta conducta verdadera, que aman la santidad, que aman la lectura de la Biblia, que están dispuestos siempre a darle a Cristo la gloria,
Eso quiere decir que el antiguo hombre está muriendo y toda nuestra vida está siendo completamente renovada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí podemos darnos cuenta que no es en qué crees, sino cómo andas, cómo está tu vida. ¿Qué es lo que más domina tu vida? ¿La carne o el espíritu? Esa sería la pregunta más importante. ¿Quién es el que tiene el control de tu vida? Cuando tú contestes esta pregunta, cuando puedas tú verdaderamente dar una respuesta a esta pregunta, entonces usted sabrá si hay vida eterna o condenación cuando usted muere. La Biblia nos muestra muy claramente que el que se ha convertido a Cristo, el que ha nacido de nuevo, ya no puede andar o no puede hacer un hábito del pecado. No puede vivir otra vez en el pecado como vivía anteriormente. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la naturaleza de Dios, la simiente, ¿sabe lo que significa simiente? Significa grano contenido en el interior de un fruto, de una planta, y que puesto en las condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. O sea, si nosotros somos simiente de Dios, adquirimos la naturaleza de Dios cuando permanecemos en Él. ¿Y qué es lo que pasa? Que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, porque la naturaleza de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, tenemos la naturaleza y la simiente de Dios en nuestras vidas. O sea, el que es nacido de Dios es una nueva especie. Esta nueva especie que es creada, dice la Biblia, conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. O sea, no puede estar continuamente pecando contra Dios porque es nacido de Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cambia nuestra naturaleza y nos reviste de fortaleza para poder nosotros tener victoria sobre nuestra naturaleza no redimida. En 2 de Juan, capítulo 9, aquí dice que está claro que si lo tienes, o sea, si tienes esta naturaleza de Dios, perseverarás. O sea, los que venzan esta naturaleza que hay en nosotros entrarán al reino de Dios. Al que venciere, lo dice repetidamente también en Apocalipsis, al que venciere, o sea, al que perseverare hasta el final. Necesitamos entender que hay una naturaleza en nosotros que va en contra de la naturaleza divina que Dios ha depositado en nosotros. ¿Cómo se puede demostrar que tenemos a Cristo en nuestra vida? Es perseverando. Al que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, dice de esta manera: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. O sea, si retenemos la palabra que está usted escuchando, la palabra que se le está predicando, usted es salvo. Y si no, si nos echamos para atrás, si regresamos a la antigua vida, creísteis en vano. O sea, no fue algo verdadero, no fue algo permanente, fue solamente una emoción vana. Para poder mantenernos en Cristo tenemos que sostenernos hasta el fin, tenemos que estar dentro del ambiente del Espíritu Santo sin desmayar hasta que Cristo venga, no darnos por vencidos.
No creer que ya hemos caminado lo suficiente con Jesús y que ya no necesitamos de Él. Si retenemos esta palabra, seremos salvos. Si nos mantenemos usando esta palabra, haciendo uso de ella, haciendo que trabaje en nosotros, entonces vamos a mantener en nuestra vida espiritual una expectativa muy importante acerca de la venida de Cristo, porque la palabra de Dios está germinando en nosotros, está viva en nosotros. Estamos en algo que es verdadero, algo real, algo auténtico, que no podemos perdernos de ello. Por eso es que cuando esto suceda, cuando suceda lo que dice 1 Corintios 15:2, entonces ya no hay condenación para nosotros por causa de que Cristo llevó en su cuerpo este castigo. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, óigame bien, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que nosotros fuimos justificados por la muerte, por el precio que Jesús pagó por nosotros, por la liberación que hizo Cristo por nosotros, para que fuésemos hechos, óigame bien, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en Él. En Isaías 53 dice que molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, nosotros por las llagas de Jesús pudimos encontrar la salvación que tanto necesitábamos. El castigo de nuestra paz, o sea, fue sobre Él, o sea, la condenación, el juicio que yo merecía llevar fue sobre Él, y ahora ya no hay castigo para mí, porque el sustituto Jesús que llevó mi pecado, mi condenación, mi culpa, lo hizo una sola vez. Aleluya, gracias Señor. Lo hizo una sola vez. Gracias. Gloria a Dios. ¿Sí escuchan bien, verdad? Ahora notamos y nos damos cuenta que es verdad, no hay condenación para los que están en Jesús. En el versículo 2 dice de esta manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, escuche usted, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver, aquí hay dos leyes. Y le voy a decir algo, y se lo digo desde ahorita anticipadamente, aquí no está hablando de la ley de Moisés, ¿ok? Aquí vemos dos leyes. Primero les voy a decir lo que significa ley. ¿Saben ustedes lo que significa ley? Es un principio que opera o trabaja uniformemente. Por ejemplo, la ley de la gravedad trabaja uniformemente. Si yo suelto esto, ¿qué sucede? ¡Pum! Esa es la ley de la gravedad. Trabaja uniformemente la ley de la gravedad. ¿Y qué es lo que hace? Todo hacia abajo. Ahora, la ley de la gravedad, cuando digo que trabaja uniformemente, me refiero a que siempre trabaja todos los días, o hay días que no. Por eso es uniforme la ley. O pudiéramos decir la ley de tráfico. Si usted, ¿qué sucede si usted agarra las calles y no le importan luces rojas y altos y todo? Usted está quebrantando la ley. Pero la ley es uniforme. Bueno, la Biblia dice aquí, vamos a irnos con mucho cuidado porque tengo mucho interés en que ustedes aprendan conmigo eso. La Biblia dice aquí que tenemos dos leyes. Hay algo que todos los días está diciendo aquí el apóstol, está todos los días, continuamente, está operando en mi vida. Escuche esto.
Hay un principio que todos los días quiere llevarme, ¿qué? Hacia abajo. Constantemente. ¿Cuál es esta ley? La ley del pecado y de la muerte. Es uniforme, trabaja siempre en nosotros, continuamente, no descansa, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es una ley, por eso es que es uniforme. Es una ley que hay en nosotros. Por eso les digo que aquí no está hablando de ninguna manera de la ley de Moisés. Y hay otro principio que está operando todos los días también. Escuche esto, que está tratando de llevarme hacia arriba. Por eso es que existe la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay una oposición. Vemos dentro de nosotros aquí que hay dos fuerzas. Una fuerza que me jala hacia abajo, que es la ley del pecado y de la muerte, y otra que nos lleva hacia arriba, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros estamos en medio. Y la voluntad del cristiano es la que va a decidir si decido yo hacia arriba o decido yo hacia abajo. Y lo más importante de esto es que Dios respeta nuestras decisiones. O sea, Dios va a respetar la decisión que tú hagas. La ley del pecado y de la muerte es uniforme, está constantemente, hasta dormido te ataca la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántas veces a lo mejor usted ha soñado cosas que hasta se despierta sudando y temblando? Que pensó que ya estaba en el infierno y milagrosamente salió y se levanta. Y los esposa dice, ¿qué traes? Cálmate, cálmate. ¿Por qué? Porque es que esa ley trabaja en nosotros y de acuerdo a lo que nosotros estemos viviendo, así va a funcionar en nosotros. Entonces, quiere decir que las decisiones que tú tomes es lo que determina o lo que determinará de dónde eres tú. Si nosotros estamos en medio, entonces la voluntad tuya es la que va a decidir. Dios no va a decidir por ti. ¿Sabía usted que Dios no decide por nosotros? Antes, al contrario, Él nos dio la libertad de escogimiento. O sea, a mí por eso me gusta predicar el Evangelio y no me gusta forzar a nadie, que nadie haga algo. Si yo enseño la Biblia, la palabra de Dios, yo cumplo con mi función, yo cumplo con mi ministerio, yo estoy cumpliendo. Si yo le hablo la verdad, usted la recibe, y si la quiere poner por obra, es su problema, es asunto suyo. Si le quiere dar la compra, lo que la Biblia dice, pues háganlo. Usted es libre de hacerlo, pero la verdad yo se la digo. Las decisiones que tú tomes es lo que va a determinar lo que tú eres. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 15, 47. Escuche esto. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Escuche esto. Aquí es donde está el apóstol hablando y dándonos a entender que la ley del pecado y de la muerte nos jala hacia la tierra, hacia lo terrenal. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, esa es su naturaleza. El jalón está hacia abajo. Por eso Cristo nos dijo que pusiéramos la mira en ¿dónde? En las cosas de ¿dónde dijo? De arriba. Pero cuando nosotros entendemos que la ley del pecado y de la muerte nos jala a lo terreno, y nada más sentimos lo terreno, nada más nos importa lo que hay en la tierra y creemos que lo que tenemos es que ya cuando decimos he logrado el sueño, ahora sí, como dijo el rico que se encontró con Jesús, porque sabía Jesús que amaba más las riquezas, dijo, pues deja todo lo que tienes y sígueme. Y dijo, no Señor, tengo muchas cosas, los ranchos, mis casas, mis trocas, mi colección de camellos, bueno, en ese tiempo, ¿no? Entonces él no quiso dejar nada de eso. ¿Por qué? Porque estaba jalado completamente hacia lo terrenal y guardaba la ley de Moisés.
Nomás le faltaba una. El primer hombre es de la tierra, el segundo, que es el Señor, ¿de dónde es? Es del cielo. O sea, nosotros tenemos que entender esto. Ahora, ¿cuál es el terrenal? Tales son los terrenales. La actitud suya es la que dice. Su estilo de vida es la que dice si usted es terreno o es celestial. ¿Cuál es el terrenal? Tales los terrenales. ¿Cuáles los celestiales? Tales los celestiales. O sea, nuestras actitudes nos van a decir si nosotros estamos creyendo en lo que la Biblia dice o no. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, dice el versículo 49, traeremos también la imagen del celestial. Pero una cosa sí les digo, dice el versículo 50, el apóstol Pablo, que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No podemos nosotros irnos con este cuerpo al cielo si nosotros no entendemos estas dos leyes que funcionan en nosotros, si no las entendemos, si no hemos podido captar este mensaje de la Biblia. Necesitamos captarlo y entenderlo. Que la ley del pecado y de la muerte es una ley que, ¿cómo está? Dijimos, siempre en funcionamiento. Por eso es una ley. Por eso es que si la ley del pecado y de la muerte opera en tu vida, opera en ti con más fuerza que la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús, solamente hay una respuesta, y es una respuesta muy sencilla: no estás alimentándote espiritualmente. Está sencilla la respuesta. Si hay falta de paz, pues vamos a buscar a ver dónde suplimos esa falta de paz que tenemos, porque no estamos alimentándonos, no estamos fortaleciéndonos, no estamos llenándonos con el poder de Dios en nuestras vidas. Y óigame bien, lo que está diciendo el apóstol aquí, en esta porción de la Biblia, en el capítulo 8 del libro de Romanos, está diciéndonos que la ley del Espíritu de vida es la única, óigame bien, es la única ley que puede quebrantar la ley del pecado y de la muerte. Increíble, ninguna ley puede ser quebrantada. Así como no puede ser quebrantada la ley de la gravedad, como no puede ser quebrantada ninguna de las leyes que existen, que rigen en esta tierra, así, óigame bien, Jesús cuando viene a esta tierra es el único que hace posible que sea quebrantada la ley del pecado y de la muerte en nosotros. Salen destellos de nosotros de la ley del pecado y de la muerte, pero tenemos el control por el Espíritu Santo. Por eso le decía que si la ley del pecado y de la muerte opera en ti con más fuerza, con más poder que la ley del Espíritu de Cristo, de vida de Cristo en tu vida, la respuesta es muy sencilla: hay falta de alimentación, falta de consagración. Tu vida de oración a lo mejor es muy pobre, la lectura bíblica es muy pobre en tu vida, tienes muchos cuates que no sirven a Dios y te contagias con ellos en tu trabajo. O sea, es muy probable que estén pasando cosas en tu vida que no te dan, óigame bien, la fuerza y el poder necesario para vencer la ley del pecado y de la muerte que está en nosotros y está operando constantemente en nuestras vidas. O sea, si esto está sucediendo, si todo esto está pasando en nuestras vidas, si se te hace difícil estar constantemente en el servicio a Dios, si solamente te gusta venir los domingos a la iglesia, es porque la ley del pecado te domina todavía no estás fuerte en Jesús. Esa ley nadie la puede quebrantar, solamente Cristo en tu vida. Cuando tú logres tener una vida espiritual fuerte, cuando puedas tener un espíritu de Cristo fortalecido en tu vida, el poder de Dios en tu vida, tú vas a hacer lo que hicieron todos los siervos de Dios en el pasado. No les importó ni dar sus vidas por Jesús, porque tenían el poder de Dios en sus vidas. Y la ley del pecado y de la muerte los quería sacar del ambiente de Dios y dijeron: estoy hasta listo para morir por ti.
¿Por qué? Porque estaba fuerte el Espíritu de Cristo en sus vidas, que ni escatimaban sus propias vidas para servir a Cristo. O sea que para poder nosotros tener esa capacidad y esa visión en nuestras vidas necesitamos llenarnos del poder del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. La ley del Espíritu de vida obra en el espíritu del hombre, en el aura espiritual, ahí donde está lo espiritual, donde está tu alma, donde está tu espíritu, mientras que la ley del pecado y de la muerte obra en la carne. Todo lo que te gusta, lo que te satisface, todo lo que va en contra de Dios, ahí está. Por eso es que tenemos que entender esto, todos los hijos de Dios. En el capítulo donde estamos, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? ¿Qué era imposible para la ley? Liberar a los pecadores de su castigo y hacerlos justos, hacerlos buenos. La ley carecía de ese poder para producir justicia, y ese no era el problema. El problema era en mi carne, porque aquí no mora el bien. Porque es en la carne donde llevamos el pecado, y aquí donde el pecado se manifiesta, aquí en este cuerpo, aquí es donde se expresa el pecado, donde se manifiesta, donde nosotros podemos deliberadamente decir lo que hay dentro de nosotros, con nuestra actitud, con nuestro estilo de vida, a lo mejor con nuestro pobre espíritu de servicio a Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, semejanza, homo y ema, y significa resemblanza o parecido que se refleja. O sea, Cristo viene, toma un cuerpo como nosotros, y dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, y el Salvador tenía que ser participante de carne y sangre, como dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escuche, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de muerte al que tenía el imperio de la muerte. Escuche esto: el que dominaba, el que controlaba, el que nos tenía muertos en delitos y pecados, alejados de las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, fue derrotado por medio del cuerpo de Jesucristo. Participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte y destruir el imperio de la muerte que reinaba sobre nosotros, y librar, versículo 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante absolutamente toda la vida sujetos a servidumbre. Mire usted la obra de Jesucristo. Qué precioso es lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo viene como un cuerpo como nosotros, y a través de ese cuerpo, a través de esa sangre sin contaminación, de esa sangre sin pecado, nos libró del pecado, de la muerte, de la condenación, nos hizo libres. O sea, ya no hay condenación para nosotros, porque hubo alguien que pagó el precio para nuestra liberación del pecado y de la muerte. Era tan humano que dice la Biblia que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó, para poder librarnos de la muerte y de la condenación. Tenía que ser
el Cordero perfecto. Y el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo en nosotros es el único que puede quebrantar la ley del pecado y de la muerte que opera en nosotros. Y no solamente fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado, sino que también dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte. O sea, cuando Cristo nos habla de su muerte, nos habla de su sacrificio, nos habla del sufrimiento, nos está hablando de la obediencia. Cualquier cosa, ¿verdad? No cualquier cosa nos está enseñando el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que la obediencia siempre lleva humillación en Jesús. Cuando usted esté dispuesto a obedecer a Jesús, a Dios en su vida, usted va a tener que aprender que la obediencia lleva humillación a veces. Puede hacer que alguien ahí lo ponga hasta por los suelos en su vida y hable cosas pestes de usted, ¿verdad? Porque eso es normal. Cuando una persona entra en la obediencia de Jesús, a la obediencia que usted está llevando a cabo le llaman de lo peor a su vida. En Colosenses capítulo 1 vamos a leer el versículo 21 y 22, hablando naturalmente de esta reconciliación que hizo Dios con nosotros a través de su muerte, a través de su humillación, a través de su sacrificio, porque Cristo fue humillado. Cristo pasó por las peores vergüenzas que un hombre puede pasar. ¿Por qué? Porque a través de esa humillación nos estaba demostrando que era obediente. Y a vosotros también dice el apóstol aquí, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora Él os ha reconciliado. Óigame bien, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Óigame bien lo que hizo con nosotros. Santos y irreprensibles, sí, Señor. Porque cuando Cristo nos perdonó, quitó la condenación, quitó la culpa de nosotros. Ahora nos equivocamos, ahora pecamos contra Dios, pero abogado tenemos cuando pecamos inmediatamente a Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso cuando usted le falle a Dios, no se tarde. Inmediatamente tírese de rodillas y pídale perdón, porque usted ya fue perdonado. Cuando usted peca contra Dios, no quiere decir que usted es condenado porque se equivocó, porque pecó. No, Señor, la condenación ya no la tiene usted en su vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. No, ya no. Todos los sufrimientos Cristo los experimentó por el pecado. Por eso experimentó estos sufrimientos. Y ahí estaba Él, a través de esta forma, enseñándonos que el pecado, óigame bien, hace sufrir. El pecado nos hace sufrir. Cuando entendemos bien esto, nos vamos a alejar más del pecado, porque cuando hay pecado, sufrimos, nos angustiamos. Es más, hasta se hace el viejo más joven. Así que manténgase joven y bello, aléjese del pecado. Siempre que pequemos, sufriremos. Porque la paga, dice la Biblia, del pecado es muerte. Y las consecuencias son amargas. ¿Qué caso tiene estar pecando contra Dios? Si ya entendemos que hay consecuencias amargas, muy amargas. Por eso, para que entendamos que la santidad es sinónimo de felicidad, necesitamos entenderlo, porque sin ella, o sea, sin esa santidad que dice la Biblia, nadie verá al Señor. O sea, santifíquese, guárdese, dele la gloria a Dios, cuide su vida para que sea feliz.
¿Sabe cómo morían los cristianos en el tiempo pasado? Contentos, alabando a Dios. No estaban asustados ni estaban temerosos de, ay mamá, y viene. No, ellos, dice la Biblia, que cantaban a Dios alegremente y los destrozaban los leones, adorando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Estaban tan fuertes en el Espíritu que la ley del pecado y de la muerte estaba completamente desactivada en sus vidas. Esto es algo precioso. Hay una gran relación entre el pecado y la tristeza, por eso cuídese mucho. Si usted está sufriendo es porque hay algo que tiene que arreglar en su vida, en su matrimonio, en su relación con los hermanos. Ya deje esa tristeza, ya deje esa vida de luto, acérquese a Dios, busque la santidad. Por eso es que ahí está esa gran relación entre el pecado y la tristeza. Y entre la santidad y la felicidad hay una gran verdad. Jesús dijo algo muy importante: sean santos porque yo soy santo. Él nos invitó a ser como Él. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. ¿No quiere darle gracias a Dios también? Bendito sea su nombre. Póngase de pie en esta tarde. Démosle gracias a Dios. Hermano Lezano, hay alguien atrás. Démosle gracias a Dios en esta tarde. Ya había cortado, ¿verdad? No se hace un comercial. Démosle gracias a Dios en esta noche. ¿Qué le parece si nos unimos y le decimos: Señor, te doy gracias, porque esto es algo precioso que yo no había entendido? Yo estoy seguro que Dios algo nuevo le enseñó a su vida en esta tarde.